Hoy vamos a hablar de un tema bastante, lo que es la vía aérea. Tradicionalmente, en medicina de urgencias o medicina con el paciente grave, tenemos la denominación de vía aérea difícil. Desafortunada o afortunadamente, este concepto ha trascendido desde hace mucho tiempo. Y es el día de hoy que todavía se sigue manejando el concepto difícil. Sin embargo, ante los avances tecnológicos y ante el crecimiento y el desarrollo del manejo de la vía aérea, vamos a ver que este concepto ya está obsoleto y que debería estar abandonado por un concepto que abarque mucho más que un simple aspecto morfológico, un aspecto de una habilidad o una técnica. Asistir a un paciente y tomar la decisión de brindarle la mayor estabilidad y la permeabilidad de la vía aérea con adecuada ventilación, oxigenación y un estado hemodinámico óptimo representa múltiples desafíos. No solamente es llegar y ventilarlo, no solamente es llegar y colocarle el oxígeno, no solamente es llegar y colocarle un dispositivo supraglótico o cualquier otro dispositivo, no solamente es llegar y hacer la laringoscopia o la laringoscopía, como se quiera mencionar, y colocar un tubo endotraqueal. Va mucho más allá que este concepto. Es por ello que manejar la vida de un paciente grave o crítico, afortunado o desafortunadamente, como les comento, hay unos conceptos que son de moda. Ahorita el concepto crítico está muy de moda, todo es crítico. Sin embargo, bueno, en el momento con la atención con el paciente grave, como es la medicina de urgencia, pues el manejar una vía aérea no solo es colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal, ¿sí? No es solamente intubar al paciente, no es simplemente lo entubé y listo. Vamos ya de esto. Tradicionalmente, los factores o variables de la vía aérea se han enfocado en un aspecto anatómico o morfológico. El desarrollo de esto ha conllevado a crear escalas de predicción que se centran en la cuantificación de probabilidades para la presencia de una dificultad. Es decir, que en vía aérea medimos el riesgo de fallo de todas las estrategias en su manejo, desestimando la predicción de complicaciones de acuerdo al escenario clínico en el que se realiza el procedimiento. Recordar que el paciente es una variable bastante importante. Recordar que el ambiente donde se desarrolla el proceso de manejar al paciente grave también es una variable importante. Y también al ser humano o al operador o al médico operador, como también como una variable que también tiene que tomarse en cuenta para al momento de manejar a un paciente. Concepto de difícil. El adjetivo difícil, fíjense bien, hace alusión a requerir una habilidad, un esfuerzo, un trabajo mayor o una inteligencia especial para resolver un problema. Proviene del latín difficilis y hace referencia a aquello que representa dificultades, inconvenientes, estorbos o lo que no puede resolverse o solucionarse con rapidez. Aplicando el concepto de manejo de la vía aérea, solamente esto hace referencia a una sola variable o un factor intrínseco que es el paciente. Tradicionalmente nosotros cuando escuchamos el concepto de vía difícil, lo más común que pensamos, lo primero que nos viene a la mente es que no se puede intubar, ¿ok? Que no se puede ventilar, pero aquí vendría bastantes preguntas sobre si no lo puede intubar quién o no lo puede ventilar quién, o si el paciente realmente presenta variaciones anatómicas importantes que sea difícil, fíjense bien, ¿sí? El colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal, independientemente si supraglótico o infraglótico. Entonces aquí valdría la pena ir más allá de ese concepto, porque en muchas ocasiones por el hecho de tratar de colocar ese pedazo de plástico a nivel supraglótico o a nivel infraglótico, el paciente se nos complica. Es por ello que en una editorial, eh, los autores Alfres y sobre todo Mosier con George Kovac mandaron esta editorial más o menos ahí por los años 2015, donde eh, realmente cuestionan o replantean el concepto de vía aérea difícil.
O sea, realmente es actual el uso de este concepto vía aérea difícil. ¿Por qué? Ellos mencionan que pues con el advenimiento de mucha tecnología como lo que es la disponibilidad de bilaringoscopios, la disponibilidad de palas hiperanguladas o superanguladas, nuevos diseños de dispositivos supraglóticos, etcétera, realmente ventilar un paciente independientemente si es supra o infraglótico se ha convertido realmente en algo de manera rutinaria como técnica y que el concepto de vía aérea va mucho más allá de solamente colocar estos dispositivos. Les pongo este ejemplo, dos residentes de anestesiología, pueden ser anestesiología o medicina de urgencias, medicina de enfermo de estado crítico, etcétera. Son llamados a piso de medicina interna para manejar una vía aérea difícil y conste que voy a estar manejando el concepto difícil entre paréntesis en un paciente obeso donde todo el mundo sabemos o vemos a un paciente obeso y decimos esta va a ser una vía difícil, por lo que los residentes se preparan para un escenario catastrófico. Están viendo que el paciente es obeso, entonces ellos piensan me va a costar mucho trabajo intubar. Al llegar el paciente, anatómicamente o morfológicamente sí presenta datos para dificultad para intubarlo, digo ventilarlo, intubarlo. Pero sin embargo, el residente de tercer año le permite realizar el procedimiento LR2, el cual lo hace al primer intento con relativa facilidad y no tiene ninguna dificultad para visualización glótica y la intubación. Es por ello que estos autores, Salkes, Mosier y Kovac, replantean aquí cómo lo de catálogo. Me están llamando para un probable escenario de una vía aérea difícil. Sin embargo, sin mucha tecnología, sin muchos aditamentos, se logró colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal. Por ello que tenemos el concepto de traspolándolo a la física, como el gato de Schrödinger. En este caso sería una vía aérea de Schrödinger. La vía aérea es difícil o no es difícil al mismo tiempo. La única manera de saberlo pues es entrando a ver. Aunque tenemos predictores morfológicos o anatómicos o externos o intrínsecos, para nosotros saber qué tan difícil y entre comillas difícil puede ser colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal o qué tan difícil puede ser ventilar a un paciente, pues no lo sabremos hasta estar presente en el escenario. Es por ello que haciendo la analogía del gato de Schrödinger, pues tenemos la vía de Schrödinger. Realmente, pues puede ser difícil o no difícil al mismo tiempo. Y la única manera de saberlo es eh, estando o atendiendo al paciente. Es por ello que la complejidad de manejar una vía aérea involucra una serie de factores más allá del aspecto externo morfológico o anatómico. Por eso el concepto difícil, según estos autores y según también el concepto que nosotros tenemos como sociedad, que investiga, que desarrolla y que eh, promueve la investigación, sobre todo el manejo del paciente grave en la vía aérea, es ir el concepto de vía aérea mucho más allá del aspecto de la palabra difícil. Es por ello que tenemos factores extrínsecos y factores intrínsecos que intervienen en el manejo de la vía aérea en el paciente grave. No solamente es cómo se ve el paciente, no solamente la anatomía del paciente o la morfología que nosotros vemos con el paciente. Este concepto va mucho más allá de lo que tradicionalmente se nos ha comentado. Perdón. Entre los factores extrínsecos tenemos el personal de salud, tenemos factores ambientales y tenemos el equipamiento. ¿A qué lo referente al personal de salud? Bueno, el nivel de entrenamiento. No es lo mismo una persona que tiene cierto nivel de entrenamiento, cierto grado de competencias, cierto grado de habilidades, cierto grado de toma de decisiones y cierto grado de liderazgo, a un equipo que no tiene ningún tipo de entrenamiento o que tiene un entrenamiento estándar o básico. El estado de salud del personal también influye. Por ejemplo, esto lo estamos visto en esta pandemia. Si nosotros entramos al área de bioseguridad elevada con pacientes con COVID, pues necesitamos equipos de protección personal. La sensación térmica que puede llegar a tener una persona con estos equipos, pues puede llegar a ser hasta de 40 a 50 grados. Y si yo me siento con fiebre, yo no me siento bien de salud, pues puede influir en la atención o en la toma de decisiones del paciente.
tan sencillo como es el aislamiento que se siente dentro del área COVID con el equipo de protección personal. Y si yo llego o si el personal tiene algún tipo de afectación de salud, una cefalea tan sencillo, pues sí puede afectar en la toma de decisiones. En el estrés, obviamente, el estrés influye de manera importante, ya que no todos están capacitados en un momento dado, pueden tomar las mejores decisiones cuando el nivel de estrés aumenta. Y algo también importante que es el ego y el exceso de confianza también influye en lo que es en el referente al personal de salud al momento que voy a manejar una vía aérea. En lo referente al personal de salud, pues el estrés, el nivel de entrenamiento y el ego influyen como factores extrínsecos para el momento de manejar la vía aérea. Si yo tengo discrepancias entre el nivel de entrenamiento entre el equipo, puede hacer que esto afecte el manejo de mi paciente grave y pueda influir de manera directa en el pronóstico. Si alguno o varios miembros de mi equipo de salud que atendemos al paciente no cuentan con un estado de salud aceptable, pues sí, también puede influir el estrés, por muy capacitado que esté una persona, en palabras de George Kovac, donde nos dice que el experto de la vía aérea es aquel que puede tomar las mejores decisiones en un momento grave o complicado, independientemente del nivel de entrenamiento o que esas decisiones sean fuera de su zona de confort, pues sí influye, y el ego del operador. El nivel de entrenamiento del personal tiene una influencia primordial en el éxito de las intervenciones. Cualquier intervención o procedimiento, el nivel de entrenamiento influye de manera directa en el pronóstico, sobre todo si se enfrentan a pacientes potencialmente críticos o graves. ¿A qué nos referimos? A que necesitamos un alto nivel de competencia. Desafortunadamente, a veces en áreas de urgencias, el personal no tiene un estándar de entrenamiento o los estándares de entrenamiento son muy dispersos. A veces te encontramos con gente con alto nivel de entrenamiento, sin embargo, el personal que lo asiste, pues no tiene un nivel de entrenamiento similar y por lo tanto puede haber errores en el circuito de comunicación. El no saber cómo se llama un dispositivo, no saber cómo asistir a una técnica, pues definitivamente influye en lo que es en el desarrollo de. Aquí vamos a ver un video donde es un paciente con intoxicación por opioides y llega al área de emergencias, donde aquí vemos en el video como es un video de simulación, donde llega un paciente, el paciente está con un dispositivo asistón de compresiones torácicas, un dispositivo Lucas. Aquí vemos como el paramédico le informa al personal médico de la sala de emergencias un resumen del escenario. Específicamente lo que es en el manejo de la vía, vemos que aquí cuentan con un dispositivo como es un Gliscope, un videolaringoscopio, a la izquierda del médico que se encuentra asistiendo a la ventilación en este paciente. Aparentemente no hay ninguna complicación en la ventilación del paciente, simple y sencillamente por el escenario caótico como lo es un paciente en paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, un dispositivo de asistencia está haciendo las compresiones torácicas. Aquí menciona la otra médico que necesitan un acceso venoso para lo que es la colocación de medicamentos. Reinician las compresiones y pues aquí van a hacer la simulación de colocar un acceso venoso. Aquí la médico acá atrás está colocando un acceso venoso, ¿okay? Mientras siguen las compresiones torácicas. Vean acá algo muy importante, el médico pierde la atención de lo que es la asistencia ventilatoria para encender el videolaringoscopio. Aquí la otra asistente pues está preparando el equipo para intubar al paciente, para colocar el tubo a nivel traqueal. Se tienen las compresiones y aquí el médico pues toma el videolaringoscopio, ¿sí? Vean la posición de la pantalla, el médico tiene que voltear a ver en una posición bastante incómoda. Vean acá algo muy importante, la asistente de la ventilación está esperando intubarlo, que el médico lo intube, ¿ok? Sí le cuesta un poquito de trabajo, sobre todo por la ergonomía y el diseño o la posición, y vean que el médico es el que toma el control
de la bolsa valvula mascarilla, soltando el tubo endotraqueal. Bueno, son detalles mínimos, pero vean que un escenario con aparente control, sin aparente complicación de la vía aérea, puede llegar a ser complicado por falta del entrenamiento, la discrepancia de entrenamiento del personal de salud. Es por ello que es de gran importancia el entrenamiento estandarizado del personal de salud en el manejo de la vía aérea, lo que sin duda pues garantizaría el incremento del porcentaje de éxito, ¿ok? Evitando que esta variable, ¿sí? Extrínseca, porque es una variable extrínseca, no pertenece al paciente, influye de manera negativa en el pronóstico. ¿Cuántas veces hemos visto o quitémonos esa idea de que tenemos que darle oportunidad al residente o que darle oportunidad al médico con el entrenamiento a que aprenda? Eso puede ser válido en situaciones con pacientes no graves. Sin embargo, aquí vemos que el nivel de entrenamiento o este factor extrínseco sí influye de manera directa en el pronóstico del paciente. Si yo le dejo una vía aérea a un personal, a un residente, a un interno, y este por falta de su entrenamiento edematiza la vía aérea, va a complicar, fíjense bien la palabra complicar, ¿sí? Mi campo de trabajo en dado caso que no pueda realizárselo, y variablemente esto también va a influir en el pronóstico. El tener una vía aérea edematizada, sangrante, con estructuras deformadas por práctica, por mala destreza del personal que en ese momento está teniendo el paciente, sí influye de manera directa con el paciente. Es por lo tanto que esta variable la debemos de evitar, sobre todo en situaciones críticas o sobre todo en situaciones con pacientes. Tenemos esta fórmula que nos menciona que el resultado exitoso de un procedimiento, en este caso la intubación endotraqueal o el manejo de la vía en el paciente grave, es directamente proporcional al estado hemodinámico del paciente e inversamente proporcional al estrés y más el ego del operador. ¿Ok? Esto del estrés y el ego del operador también viene el nivel de entrenamiento. Si yo tengo mi paciente más o menos estable, por ejemplo, un paciente choque séptico, lo tengo más o menos estable. Sin embargo, mi, mi nivel de entrenamiento al momento de yo tomar laringoscopio y yo no tengo el nivel de entrenamiento suficiente, mi estrés va a aumentar y eso va a influir de manera directa sobre el estado hemodinámico al retrasar la ventilación de mi paciente, al retrasar el procedimiento de intubación, o si mi exceso de confianza es tal que pienso que ninguna vía aérea se me puede complicar y en ese momento por mi visión en túnel me frasco en una batalla entre tratar de colocar el tubo porque mi ego está de por medio, obviamente va a fluir en el estado hemodinámico del paciente. Entonces recuerden siempre esta fórmula porque determina el éxito de nuestro procedimiento. Lo referente al ambiente, pues el lugar de la atención o las condiciones ambientales. No es lo mismo ciertos escenarios, como lo vamos a ver ahorita, un escenario o una sala de reanimación, una sala de choque totalmente equipada con los dispositivos necesarios y accesibles y a la mano para poder nosotros ejecutar acciones, procedimientos, evaluaciones y toma de decisiones, a tener áreas de reanimación que desafortunadamente en muchos hospitales se tienen como esta, donde realmente pues el equipo es poco y a lo mejor el personal tiene alto nivel de entrenamiento, pero se ve limitado por la escasa cantidad de equipo o de dispositivos que contamos. También eso influye en el manejo de la vía aérea. ¿Y esto qué tiene de difícil con respecto al paciente? Pues nada, simple y sencillamente que son factores que influyen en el manejo de la vía aérea y pueden complicar. Si yo ocupo, por ejemplo, una ultrasonografía para marcaje, si yo ocupo ultrasonografía para identificar disfunción ventricular derecha durante la intubación, si yo ocupo ultrasonografía a lo mejor para alteraciones morfológicas a nivel traqueal, si yo ocupo a lo mejor un ventilador mecánico funcional, si yo ocupo neuromonitoreo, si yo ocupo bombas de infusión, etcétera, definitivamente influye en el pronóstico del paciente y en dado caso de que no las tenga, sí puede complicar esta vía aérea. ¿Ok? Otro sitio, no es lo mismo un quirófano totalmente equipado a sitios ambulatorios como esto. También el ambiente influye, por ejemplo,
en el ambiente prehospitalario. Obviamente las condiciones prehospitalarias, humedad, sol, lluvia, iluminación, influyen de manera importante. Tan sencillo como lo es que si a lo mejor el sol es muy intenso en este escenario y voy a utilizar un videolaringoscopio, los videolaringoscopios posiblemente la fuente de luz de la pantalla sea opacada o totalmente eh, deslumbrada por la luz solar, la luz ambiental, y en ese momento, en ese escenario, pues no me sirva ese videolaringoscopio de última generación. ¿Ok? No es lo mismo este ambiente a un ambiente así, donde tenemos todo el equipo necesario disponible y a la mano. ¿Ok? Entonces, las condiciones ambientales también influyen. Tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, en lo que nos ha enseñado la pandemia con pacientes con COVID, donde pues tenemos el equipo de protección personal, las máscaras, las caretas, el sonido, el sonido de los monitores, y que con nuestros equipos de protección personal, la voz, eh, no escuchamos las órdenes de manera adecuada, no ejecutamos las órdenes de manera adecuada, la sensación térmica, eso podría hacer que llevemos ese ambiente o ese estado ambiental, esas condiciones ambientales, influyen de manera directa en la atención de nuestro paciente, en este caso, manejar la vía aérea. El equipo disponible también tiene mucho que ver y el funcionamiento del equipo. No es lo mismo atender a un paciente con todo esto, ¿sí? Como mencionaba George Kovac o Mosier, donde mencionan que, bueno, teniendo estos dispositivos con un nivel de entrenamiento adecuado, realmente la vía aérea difícil no existe. O realmente la vía aérea difícil, pues sería extremadamente rara y serían por muchos factores si tengo yo el equipo necesario. Realmente con el equipo necesario y completo, realmente la vía aérea difícil no existe. A tener solamente unas hojas de laringoscopio, tubos, por ahí uno que otro dispositivo supralótico que a lo mejor ni le queda al paciente, y pues contar con lo básico, o con este equipo que desafortunadamente en el aspecto gerencial eh, equipan a las unidades de atención de pacientes graves, pues es totalmente irracional, totalmente fuera de lugar para el contexto actual del manejo de la atención del paciente grave y sobre todo del manejo de la medicina de emergencias actual. Es por ello que bueno que nos enfocamos, como vimos, en factores extrínsecos, y ahora vamos con los factores intrínsecos, lo que conlleva el paciente en sí. ¿Qué es lo que tenemos? Los tradicionales factores anatómicos y factores morfológicos, y los factores hemodinámicos, ventilatorios y metabólicos, que realmente son los que importan en el paciente grave. Realmente colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal, realmente en la actualidad, con los dispositivos que contamos y con las herramientas que contamos, no deberías tener ninguna complicación, no debería ser difícil. Deberíamos enfocarnos más en estos, que realmente son los que matan al paciente, son los que realmente complican el pronóstico del paciente, son realmente los que nos conllevan a que si el éxito de mi procedimiento. ¿Cuántas ocasiones en medicina de emergencias o en la sala de choque tenemos la famosa frase: lo intubé pero cayó en paro, lo intubé pero se me hipotensó, lo intubé pero hizo arritmia, lo intubé pero hizo hipoxia anoxisquémica, lo intubé pero se complicó el estado metabólico? Entonces, ese es el verdadero desafío para el médico de emergencias, el verdadero médico urgenciólogo, de que su procedimiento de vía aérea o de manejo de vía aérea, independientemente de cuál sea el proceso, no conlleve a complicaciones de estos escenarios o de estos factores intrínsecos del paciente. Ningún paciente, y esta es una frase que acuñé, ningún paciente se muere de insuficiencia plástica aguda. Ningún paciente, por muy grave que esté, se va a morir porque yo no le pongo un pedazo de plástico a nivel traqueal, si no lo hago de manera racional. Si yo no lo hago de manera racional, ok, y a todos los quiero intubar porque soy muy bueno intubando y sacrifico el estado metabólico, el estado ácido base, sacrifico la hipotensión arterial, no le hago caso a la hipoxemia que conlleva el estar dando múltiples intentos, o que yo lo intubo porque lo intubo, y no considero algo muy importante que es la función ventricular, pues sí, lo más probable es que a lo mejor en el cuarto intento, en el quinto intento,
Después de algunos minutos de realizarlo, pues yo logro colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal y yo satisfaga mi necesidad de insuficiencia plástica al paciente. Sin embargo, pues ese paciente puede tener todas estas complicaciones y obviamente influir directamente en el pronóstico. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿qué produce? ¿Cuáles son las causas más comunes de acidosis en el servicio de urgencias? Pues la cetoacidosis, sepsis o falla renal. El punto principal de esto es que no en pocos escenarios vemos esto. Pacientes con frecuencias respiratorias altas debido a la acidosis metabólica taquicárdicos que conllevan. La consigna es, corre, intúbalo ya, ¿sí? En estos estados ácido-base. ¿Qué pasa con estos pacientes que mantienen la hemodinamia o mantienen la hemostasis gracias a su frecuencia respiratoria, a su frecuencia cardíaca alta? ¿Qué pasa si yo los meto a una secuencia de intubación rápida? Que en la manera personal tengo años que no utilizo la secuencia de intubación rápida por todas las complicaciones que eso produce, sobre todo en pacientes graves. Si yo la meto rápidamente a un bloqueo una inducción y un bloqueo neuromuscular, ¿sí? No considero el estado ácido base cuando le meto el inductor y cuando lo meto a bloqueo neuromuscular y pongo ventilador mecánico, el paciente, ¿sí? Se me hipotensa y a veces o cae en paro respiratorio. Entonces, esto es lo que realmente me hace experto en el manejo de la vía aérea, ver las complicaciones de esta vía aérea. Posiblemente y anatómica y morfológicamente, como vamos a ver más adelante, no tenga ningún. De hecho, este paciente se intubó de una manera extremadamente sencilla. El problema eran las condiciones que tenía este paciente, que era una cetoacidosis. Esto es lo que complica la vía aérea, no los factores anatómicos, ¿ok? Es por ello que, de ser posible, la intubación debe evitarse en estos pacientes, obviamente, de ser posible, repito, recalco, subrayo, resalto, ¿sí? Con acidosis metabólica grave, ya que debido a las necesidades de ventilación por minuto, probablemente no se satisfagan sus requerimientos en relación al aporte otorgado y su demanda metabólica con el ventilador mecánico a pesar de tener un pH bajo. Es por lo tanto que el abordaje debe ser, primero, optimizar el factor ácido base lo más temprana posible. Control de la taquicardia. Un paciente con taquicardia y grave es muy malo, extremadamente malo. ¿Ok? Y posiblemente a lo mejor el abordaje con intubación con el paciente despierto sea lo más adecuado, evitando las complicaciones del uso de inducción completa y o bloqueo neuromuscular. ¿Ok? Hipotensión. En el paciente grave tenemos dos factores importantes. Paciente grave más intubación, normalmente, o una causa un factor muy común es la hipotensión, ya sea perintubación. Al decir perintubación puede ser antes, trans y post. ¿Ok? Lo peor de todo es que, y no hablo solamente de médicos de emergencia, sino que médicos en general, consideran que la hipotensión perintubación es algo normal, algo que puede pasar, conste, en el paciente grave. En el paciente electivo, a lo mejor en el paciente quirúrgico, en el paciente programado para una cirugía, sin factores de riesgo que no sea grave, pues puede ser que este factor que tenga una mínima influencia en el pronóstico. Pero en el paciente grave no nos podemos permitir hipotensión perintubación, ni antes, ni trans, ni después de la intubación. Varios autores, varios papers, podemos aquí enlistar miles y miles, aquí les pongo uno de los más significativos, digo, hay muchísimos, eh, sobre todo paro cardiorrespiratorio durante el manejo de la vía aérea, factores asociados con el paro cardíaco, ¿sí? Alteraciones hemodinámicas o farmacológicas durante el paciente grave. Varios papers han demostrado esto. La hipotensión periodontubante es un fenómeno común, ¿sí? Incluso muchos médicos lo consideran normal o esperado tras la intubación, lo cual es totalmente erróneo. La mortalidad global del paciente después de intubar al paciente, si esto yo lo tuve con hipotensión pre, trans y post, anda alcanzando el 25 al 30% de mortalidad global. Entonces,
es algo que debemos de evitar, debemos de erradicar, que la hipotensión por intubación no es algo común. Quítense la idea de que si el paciente se hipotensa, pues es algo esperado. Pues ahorita se le pasa, ¿no? Se ha demostrado que la hipotensión antes, durante y después realmente influye en el pronóstico del paciente grave, en el paciente complicado, en el paciente crítico. Aproximadamente una cuarta parte, uno de cada cuatro pacientes desarrollan hipotensión transitoria después de la intubación de emergencia o de urgencia y sobre todo la transición de la ventilación con presión positiva. Y eso, como les digo, sí influye bastante. Es por ello que la hipotensión debemos de manejar y considerar, sobre todo en pacientes extremadamente críticos. Actualmente, ¿cómo llega nuestro paciente COVID? Nuestro paciente COVID nos llega con hiperdinamia, nos llega taquicárdico, obviamente taquimneico, no nos llega hipotenso y eso es algo que debemos de cuidar, no nos llega hipotenso, sin embargo, gracias a ese estado hiperdinámico se mantiene con una presión arterial estable. Si nosotros no consideramos eso y tenemos después hipotensión, eso conlleva realmente el pronóstico del paciente. Si nosotros los pacientes lo vemos hipotenso, pues debemos optimizar al paciente antes de colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal. Hasta ahorita no hay tubos endotraqueales que liberen vasopresina, no hay tubos endotraqueales que liberen norepinefrina. Por lo tanto, debemos de cuidar el estado hemodinámico del paciente antes de colocar un pedazo de plástico a nivel. El 30% de los pacientes críticamente enfermos, según el estudio de Glisdale y colaboradores, sufrió un colapso vascular después de la intubación con consecuencias graves. Fíjense bien, lo que les comentaba, que alrededor de un 25 o un 30% de los pacientes que mantienen hipotensión, esto aumenta el riesgo de complicaciones. Grisday y colaboradores informaron que una presión arterial media de menos de 70 complica el 10% de las intubaciones en pacientes graves y con un índice de choque previo a la inducción de mayor de 8 ha demostrado ser un predictor de riesgo de hipotensión postintubación. Si su paciente presenta hipotensión después de colocar el tubo endotraqueal, el procedimiento se realizó de manera inadecuada. Si su paciente no lo pueden optimizar su presión arterial media antes de la intubación, y si ustedes van a utilizar una secuencia de intubación rápida, opten por otras medidas antes de colocar ese tubo endotraqueal. Entonces, es por ello que si su paciente les está gritando, me les voy a complicar después del tubo, opten por otras medidas que no sea la inducción completa y que no sea el bloqueo neuromuscular. Optimicen ese paciente. Eviten que su vía aérea, que a lo mejor lo hacen fácil al primer intento, al segundo intento, con un laringoscopio que apenas se puede ver. Digo, eso es una destreza, eso no tiene nada de difícil. Pero si yo, por colocar un tubo endotraqueal, mi paciente lo mantengo hipotenso, con un índice de choque elevado, y el paciente cae en paro minutos después de colocar ese tubo endotraqueal, que hasta me siento orgulloso de poder intubarlo, créanme que no saben manejar una vía aérea. Okay. Hipotensión, la transición a la ventilación de presión positiva aumenta la presión intratorácica, ¿sí? Cambia la presión negativa a presión positiva, por lo tanto la presión en la aurícula derecha disminuye la presión diferencial que impulsa el retorno venoso y por lo tanto el paciente se les va a hipotensar, va a sufrir su ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, por eso es importante la valoración y por eso es importante tener un equipo altamente entrenado. Por ejemplo, si a mí me hacen una valoración ultrasonográfica o yo hago una valoración ultrasonográfica mientras un compañero está manejando la vía aérea y le digo, ¿sabes qué? Tiene alto riesgo de poder este paciente desarrollar disfunción ventricular derecha, pues tengo que optar ciertas medidas para evitar que esa disfunción ventricular influya en el procedimiento de la intubación o el procedimiento del manejo de la vía aérea, que evite que esa vía aérea se complique. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con EPOC o tengo un paciente con embolia pulmonar, yo hago una valoración en tiempo real ultrasonográfica, le digo a mi compañero que ese paciente tiene alto riesgo de ser vía aérea complicada por la disfunción ventricular, pues mi líder o el que va a tomar la decisión de intubar al paciente, pues definitivamente, ¿sí? Va a tener que optar por ciertas estrategias para evitar esta disfunción ventricular. Las causas más comunes en medicina de emergencias o en el paciente grave
de disfunción ventricular, pues es la hipertensión pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy común en nuestro país, la falla ventricular izquierda o la embolia pulmonar. Si no, yo veo, detecto estos pacientes y veo datos, que eso es el tema de otro, eso es otro tema, de otra charla. Pero si yo veo estos datos, pues obviamente tengo una vía aérea complicada y tengo que yo adoptar ciertas medidas para evitar las complicaciones peri-intubación, ya sea antes, durante y después. Si yo no considero esto y simplemente, eh, como muchos por ahí que me he topado en mis en mi amplia experiencia, que dicen que ya saben manejar una vía aérea porque ya saben intubar y si nunca consideran esto, pues definitivamente esos médicos pues realmente no saben de lo que están hablando. ¿Ok? La hipoxia, debo de considerar por qué mi paciente está hipóxico, ya sea una hipoxia anóxica, si es tipo 1, si es tipo 2, bueno, hipoxia estancada, como es el caso de la tromboembolia pulmonar, si mi paciente tiene hipoxia anémica, si es por falta del transportador, ¿sí? O es por sepsis en el caso de la hipoxia estancada, o por si es del grupo 4 que son pues, por muchas causas, a lo mejor el paciente con insuficiencia renal séptico y aparte por COVID, pues tengo ya de todas, la hipoxia anóxica, la hipoxia estancada, como lo es por el estado séptico que tiene, la hipoxia anémica por la insuficiencia renal, pues eso hace un grupo 4, entonces yo tengo que saber cómo voy a manejar ese paciente hipóxico, antes de que yo, por ejemplo, en el área de reanimación o en el pabellón de urgencias, terapia intermedia, etcétera, si yo lo meto en inducción de secuencia rápida y no considero que ese paciente está hipóxico, pues ese paciente con este grupo 4 que tiene todas, el ejemplo que les acabo de poner, pues posiblemente si yo me tardo un poquito más en colocar el pedazo de plástico a nivel traqueal o simplemente no puedo, pues obviamente ese paciente no va a tener un desenlace, un buen desenlace. ¿Ok? En el 2015, este artículo de Mosier eh, desarrolla algo que se llama, ellos que lo que ellos denominan la vía aérea fisiológicamente difícil. Acuñan este término haciendo alusión a entidades patológicas que comprometen e influyen directamente en el abordaje, así como en la forma de cómo yo voy a tomar las decisiones en el manejo de la vía aérea. Mosier y colaboradores lo que hacen es que, pues sí, mencionan los factores que les acabo de enumerar y dicen que lo más importante es manejar ese tipo de pacientes, manejar estas patologías en este tipo de pacientes. El concepto fisiológico, sin embargo, el abordaje de Mosier es bueno, de hecho, estoy totalmente de acuerdo en su abordaje, más no en la denominación, simplemente porque Mosier vuelve a caer, aunque sus intenciones son buenas, en palabras de algunos maestros, tener buenas intenciones no siempre es adecuado. Mm, Por ejemplo, Hitler tenía buenas intenciones, pero el resultado no fue bueno, como muchos otros. Las intenciones de este concepto es bueno, el abordaje es bueno, sin embargo, como les digo, es solamente sin intención, porque Mosier vuelve a caer en lo mismo que él eh, combate, que es encasillar la vida en un solo concepto, en un solo factor, como es el factor fisiológico, aunque no tiene nada de fisiológico, ya que el concepto fisiológico es un adjetivo que indica algo perteneciente o relativo a fisiología, es decir, a la función habitual de algún aparato o sistema. Por lo tanto, está relacionado con el funcionamiento normal de los seres vivos. Normalmente nosotros no somos epocosos, normalmente nosotros no estamos sépticos. Entonces, ese es el problema de utilizar este concepto. Otra definición de fisiológico hace referencia a lo relativo al funcionamiento integral y por ende normal de un ser vivo, es decir, células, tejidos, órganos, sistemas, etcétera, lo cual se encuentra directamente relacionado con la fisiología, que a su vez es la ciencia humana que se dedica al estudio de las funciones normales del ser humano. Es por ello que la idea de abordaje o el concepto, la intención de Mosier es muy buena, está bien dirigida, es actual, porque sí, realmente él dice, más que colocar un tubo endotraqueal, pues hay que manejar al paciente grave.
Eso de vía aérea difícil no existe, no debería de existir, o ese concepto. Sin embargo, él vuelve a caer en el error de encasillar solamente el manejo de la vía aérea a un factor que es el factor fisiológico, entre comillas, ¿eh? Aclaro y repito, recalco, subrayo, destaco. No solamente, ¿sí? Son los factores o las enfermedades o la fisiopatología del paciente la que influye en la vía aérea complicada. Si yo les pongo el escenario, por ejemplo, el que les acabo de mencionar, que es un paciente COVID, es un paciente renal, es un paciente con EPOC, es un paciente anémico, es un paciente con acidosis metabólica, es un paciente obeso, es un paciente que está en el área de COVID. Yo con mi equipo, que ya llevo 6 horas atendiendo pacientes y me llega el cambio de turno, cansado, no me siento bien, tengo la sensación térmica de 40 a 45 grados. Mi personal con el cual estoy entrenado, con el cual estoy atendiendo pacientes, no tiene mucho entrenamiento, pues eso, todos esos factores van a complicar, ¿sí? El manejo de ese paciente y el manejo de esa vía aérea. No va a ser difícil para mí, fíjense bien, no va a ser difícil. Colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal se puede hacer de manera sencilla y rápida. Manejar la vía aérea de ese paciente, la vía aérea de ese paciente, eso es lo complicado. El concepto complicado o complicada, como concepto y como definición, si ustedes lo buscan, es el más adecuado y aplicable en la actualidad, en este momento de la medicina, sobre todo de la medicina del paciente grave, porque hace referencia a un conjunto de partes, como lo hemos estado desglosando desde el principio, o variables que denotan complejidad de un sistema. Algunas otras definiciones implican una situación en la que es difícil de comprender o de resolver. ¿Por qué? Porque es difícil, porque están compuestas o complicadas de muchos factores, elementos o factores. ¿Ok? Es por ello que el concepto de vía aérea complicada va mucho más allá de un concepto de vía aérea difícil. De hecho, si se fijan, complicado abarca lo que es difícil, ¿ok? Abarca, lo engloba, lo engulle, porque esto solamente es una variable, va mucho más allá. En el año 2015, eh, antes de la aportación de Mosier de lo que es el concepto de vía aérea fisiológicamente difícil, que les digo, tiene buena intención Mosier, sin embargo, volvió a caer en el mismo encasillamiento que me describió al principio. Huintic y Bowman, en una editorial hacia la revista Anesthesiology, hacen referencia a la complejidad de la vía aérea. De hecho, ellos mencionan, la vía aérea es compleja, es complicada, tiene muchos factores que van más allá de un simple factor morfológico, decir, tengo una vía difícil porque no lo puedo intubar. Si no lo puedes intubar, posiblemente sea por el nivel de entrenamiento. Si no lo puedes intubar, posiblemente sea por el equipo que no sea adecuado. Posiblemente no lo puedas intubar porque no tienes el entrenamiento adecuado. Posiblemente no lo puedes intubar porque el paciente tiene ciertas variaciones. ¿Ok? Pero actualmente con los dispositivos que contamos, pues realmente eso pasa a un segundo término y nos vamos a variables más allá de un simple pedazo de plástico que no lo puedo colocar ya sea supraglótico o infraglóticamente. ¿Ok? Las conclusiones de Hutton y Bowman precisamente mencionan que la vía aérea difícil no existe. Realmente, si se ponen a ver con el índice de complicaciones, el porcentaje de incidencia de eso de vía aérea difícil, pues realmente ellos concluyen realmente este concepto debe evolucionar y hacerse más práctico y acorde a la actualidad. Es por ello que vía aérea complicada sí cumple con los criterios que he estado mencionando. Les voy a pasar este video, es un video de simulación de un procedimiento quirúrgico, donde vemos la importancia, todos conocemos las escalas de evaluación, Cormack, Malampate, Patil, etcétera, etcétera, apertura oral, etcétera. Son escalas morfológicas anatómicas, son escalas intrínsecas al paciente. Entonces vamos a ver que una valoración prequirúrgica, ¿en qué resulta? And stick your tongue out En for me. este caso, pues el anestesiólogo o el operador, el Anything médico, loose or removable in there? determina Okay. que el Maybe lift Malaparte your es chin way 1, up la in the air. apertura oral Gonna feel es muy underneath. buena, la distancia tiromentoniana es de 3 dedos, Okay. con un espacio And any problems moving your head side to side, supralótico forward and bastante backward? bueno, muy bueno. Range of La motion movilidad issues? cervical es Very good. extremadamente buena. Por lo tanto,
Pues en este escenario de simulación, pues podemos concluir, esta vía aérea no tiene nada de difícil. El gato de Schrödinger, ¿sí? No tiene nada de difícil. Con la valoración que acabo de hacer, pues realmente pues no tengo ninguna complicación. ¿Ok? Ya durante el escenario, Giving you some medication in your IV that's going aquí to drift you off to tenemos el sleep, escenario de okay? simulación, todavía con el paciente real, Just keep focusing on taking those ¿sí? big breaths. Hacen la premedicación, ¿sí? Lidocaína, el fentanilo, como All right, this premedicación para medication might tingle a posteriormente little bit or sting. colocar That's el normal. inductor, Should go away quickly. We'll take ¿ok? great care of you. El propofol y después el bloqueo neuromuscular. Aparentemente no hay hasta ahorita ninguna complicación. Vamos al monitor, no hay taquicardia, All right. la presión All right, es I can normal, ventilate with good tidal volumes. la oxigenación es adecuada, Let's la push the curva de car a little bit. capnografía está en 30, bueno, la capnografía está en 33 con una buena curva de capnografía. Iniciamos el bloqueo neuromuscular con Rocurón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente no tuvimos factores de, de vía aérea, entre comillas, difícil. ¿Sí? Es un operador con una buena experiencia en manejo de vía aérea. Y aquí tenemos la simulación con And give me a little el pressure. maniquí. Yeah, I don't have a view at all. Hacen presión, All right. I'm not manipulación seeing much laringe of the externa. Mac. Let's switch to the Miller. Move the pillow out of the way. Dicen que no hay buena visualización a nivel glótico. Optan ciertas modificaciones en la posición. Cambio de hoja de una Mac a una Miller, a una recta, Yeah, perdón. please. Otra vez optan por la Let me see if I can blindly manipulación get it in laringe there. externa. Just does not want to go. ¿Sí? Sin embargo, es imposible, o bueno, por lo menos en Sets are este dropping. instante, va cayendo la Could you call for someone to bring the glide la scope? oxigenación, And la I'll see if I can get the respiración. sats up with the oral airway. A quien en ese Yeah. momento solicitan ayuda y colocan Hi, un this is Anna dispositivo NOR3. We're having a de una problem. Can somebody cánula bring the glide scope in? orofaringea. La saturación cayó. Acá traen un Yeah, glide Drew, I've scope, got the un glide scope. Is everything all videolaringoscopio. right? No, I've tried intubating twice. I Aparentemente haven't no had hubo success. dos And veces. now I'm not even ventilating, No hubo even with the éxito oral en el- airway. el Let's try a procedimiento two-hand de la mask intubación. ventilation, see if that helps. Okay. ¿Sí? Continúan con la ventilación. Sin embargo, la ventilación ya va teniendo problemas. Lo más probable es por la manipulación que se hizo durante la laringoscopia. ¿Ok? Available to help. We might need Okay. it. En el siguiente escenario, tratan de colocar un dispositivo supraglótico, colocar un pedazo de plástico a nivel Here's yelling, eh? supraglótico. ¿Sí? Como les digo, no sacrifican colocar un pedazo de plástico por la estabilidad de su paciente. ¿Sí? Aquí ya, bueno, no se alcanzaron a ver, This pero doesn't la want a seat. oxigenación ya cayó hasta el You want to give it a try, 74. Lindsay? Okay. Ya el edema es tan importante que es imposible colocar este dispositivo a nivel supraglótico. Costó trabajo y aún No, así I la can't get it to see ventilación right either. I think we may need to consider a no es surgical adecuada y airway. la I think you're right. oxigenación, el paciente está taquicárdico y empieza a caer la What's going on, oxigenación. guys? We're moving through the difficult airway Sí, algorithm. We've been entonces, unable to intubate and can toma no la longer decisión ventilate. de que Our SATs de, are pues, low. Our end-tidal CO2 is optar absent. por una We medida shouldn't como es delay el anymore. We acceso need to get a de surgical la vía airway. aérea quirúrgica, un Andrew, can you acceso start looking for infraglótico landmarks? Do you know what you're por un looking for? abordaje Yes, looking for the cricoid and a thyroid nivel de la cartilage. membrana Between them is the cricotiloidea. cricothyroid membrane. Can you get the cricothyrotomy kit prepared? Yes. I have the thyroid cartilage stabilized with my non-dominant hand. With my thumb and middle finger, I can palpate the cricothyroid membrane with my index finger. Here's an 18 gauge needle with a syringe. I'm inserting the needle with attached syringe caudally into the membrane at 45-degree angle. I'll pull back on the syringe until air is aspirated. I'm in the trachea. Here's the guide wire. All right, guide wire is in. I'm removing the needle. Scalpel. Making a vertical incision. Alright, inserting the dilator over the guide wire. I am going to insert the dilator with the cannula until I feel the pop. There, I'm through the membrane. Gonna pull the dilator and guide wire out. All right, let's hook this up to the ventilator. Can you listen for breath sounds? Yes.
Bilateral breath sounds are present. We got end title. La enseñanza que les muestro en el video es que, como ven, a pesar de tener una cirugía, en este caso es un procedimiento electivo, como es una cirugía programada, a pesar de solamente considerar los factores intrínsecos morfológicos, como son los clásicos apertura oral, Malampati, distancia tiromentoniana, movilidad del cuello, etcétera, vean que a pesar de no tener una vía aérea difícil, y hago y recalco esa palabra que ya debería desaparecer, pues durante el escenario esa vía aérea se complicó, tuvimos una vía aérea complicada y eso que teníamos disponible, pues prácticamente pues personal entrenado, teníamos monitores, teníamos equipo, medicamentos, teníamos videolaringoscopios, teníamos dispositivos supralóticos, teníamos bastantes cosas, sin embargo esta vía aérea se complicó, ¿sí? No era difícil, si se fijan, aparentemente, sin embargo se complicó. Posteriormente, en el 2017, Mosier, nuevamente con Kovacs, realizó un análisis sobre la dominación tradicional de vía aérea difícil y en su descripción enfatiza que es un concepto obsoleto para la época, digo, hace 3 años, casi ya 4, y se requiere de bautizar la dominación que haga realmente una alusión a una complicación en el manejo de la vía aérea, como lo es vía aérea complicada. El hecho de activar o mencionar la alerta de vía aérea complicada puede desencadenar en el personal de salud un enfoque más amplio o un espectro mayor de situaciones o elementos en los cuales se trata de manera integral al paciente en escenario en la que la gravedad lo coloque y no se concentrará solamente en cuestiones anatómicas. Comúnmente o tradicionalmente cuando escuchamos vía aérea difícil, decimos, no lo pueden intubar, es que está gordito, es que tiene cuello corto, variables intrínsecas anatómicas o morfológicas. Pero como ven en el ejemplo, pues las variables anatómicas y morfológicas pues no estaban presentes, a lo mejor de manera inicial. Y si transpolamos eso a la medicina de emergencias, a la medicina de urgencias, pues este resultado puede tener efectos catastróficos en el paciente. Aquí en el video de simulación que les mostré, pues la desaturación fue un poco gradual, pero en el paciente realmente grave, en el paciente chocado, este fallo en considerar única y exclusivamente factores anatómicos y decir que tengo una vía aérea no difícil, pues puede ser un error con consecuencias fatales. Y es lo que siempre caemos, o siempre se cae en el aspecto de decir, tengo una vía difícil porque no lo pueden tubar. No, si no lo pueden tubar con lo que tengo, ve las alternativas que tienes para poder ventilar y oxigenar y mantener hemodinámicamente a tu paciente antes de tratar de colocar un pedazo de plástico a nivel traqueal. Como les repito, ningún paciente se muere de insuficiencia plástica aguda. Es por ello que el universo del manejo de la vía aérea va mucho más allá de un simple concepto anatómico morfológico. La vía aérea complicada tiene aspectos anatómicos, patológicos, ambientales, situacionales y factores psicológicos y humanos que influyen directamente en el manejo de la vía aérea en el paciente grave. ¿Ok? Ese es realmente el concepto principal. Por último, yo sé que les he estado repitiendo la, el concepto, pero por último, los pacientes graves o críticos no se complican de insuficiencia plástica aguda. Se complican o fallecen por un manejo inadecuado de las condiciones respiratorias, metabólicas y hemodinámicas durante la atención de la vía aérea. Entonces, espero que en esta breve charla, es un breve resumen de un concepto, de algo que sí te tiene que cambiar y que tenemos que tener una visión mucho más allá que algo morfológico o anatómico. Va mucho más allá en lo que es si sé o no manejar un laringoscopio, que como les digo, nos hemos encontrado o me he encontrado con personas que dicen, yo ya sé manejar la vía porque sé intubar. Desafortunadamente el hecho de poder colocar un tubo, un pedazo de plástico a nivel traqueal, simple y sencillamente es una habilidad, es una destreza. El hecho o el saber cuándo, cómo, por qué y en qué momento debo hacerlo y cómo hacerlo, ese es realmente el experto en el manejo de la vía aérea. No colocar un pedazo de plástico, pero mi paciente se me murió.
No colocar un pedazo de plástico, pero el paciente está peor que antes que lo intubara. Entonces, por lo tanto, eso es realmente el concepto de una vía aérea complicada. Una serie o una serie de variables, factores, componentes que pueden complicar el manejo de mi vía aérea en mi paciente grave. Fíjense bien, ¿sí? Factores que pueden complicar el manejo de mi vía aérea en mi paciente grave. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por esta invitación, esperando que esta charla sea de utilidad para todos ustedes como residentes de medicina de urgencias. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación y esperando que sea de provecho esta charla. Muchísimas gracias. Por último, yo sé que les he estado repitiendo la, el concepto, pero por último, los pacientes graves o críticos no se complican de insuficiencia plástica aguda. Se complican o fallecen por un manejo inadecuado de las condiciones respiratorias, metabólicas y hemodinámicas durante la atención de la vía aérea. Entonces, espero que en esta breve charla, es un breve resumen de un concepto, de algo que sí te tiene que cambiar y que tenemos que tener una visión mucho más allá que algo morfológico o anatómico. Va mucho más allá en lo que es si sé o no manejar un laringoscopio, que como les digo, nos hemos encontrado o me he encontrado con personas que dicen, yo ya sé manejar la vida porque sé intubar. Desafortunadamente, el hecho de poder colocar un tubo, un pedazo de plástico a nivel traqueal, simple y sencillamente es una habilidad, es una destreza. El hecho o el saber cuándo, cómo, por qué y en qué momento debo hacerlo y cómo hacerlo, ese es realmente el experto en el manejo de la vía aérea. No colocar un pedazo de plástico, pero mi paciente se me murió. No colocar un pedazo de plástico, pero el paciente está peor que antes que lo intubara. Entonces, por lo tanto, eso es realmente el concepto de una vía aérea complicada. Una serie o una serie de variables, factores, componentes que pueden complicar el manejo de mi vía aérea en mi paciente grave. Fíjense bien, ¿sí? Factores que pueden complicar el manejo de mi vía aérea en mi paciente grave. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por esta invitación, esperando que esta charla sea de utilidad para todos ustedes como residentes de medicina de urgencias. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación y esperando que sea de provecho esta charla. Muchísimas gracias.